Y vamos con nuestra hoja de trabajo número 2, evolución, segunda parte. Bueno, continuamos con la pregunta 5. ¿Qué seres orgánicos son ejemplos de mutaciones constantes? Página 27. Y de una vez contestamos la 6 igualmente. Es una infección que se extiende en cierta área geográfica, igual página 27. Bueno, y te sugiero que leas este texto de gestión de aprendizaje, donde vas a encontrar la respuesta a la pregunta número 5. ¿Qué seres orgánicos son ejemplos de mutaciones? Y bueno, aquí vemos que los seres orgánicos que son ejemplo de mutaciones constantes son las bacterias. Mira, aquí está. Las bacterias pueden sufrir mutaciones que les permiten ser ser tolerantes o resistentes a medicamentos. Bueno, si tú tomas un antibiótico, a veces, cuando traes alguna infección, a veces las bacterias mutan, es decir, cambian para ser resistentes al medicamento, porque finalmente pues el medicamento es una amenaza para la vida de las bacterias. Y en cierta forma podríamos decir que estos seres evolucionan para sobrevivir y ser resistentes. Y a este respecto de las mutaciones, necesitamos entender lo que quiere decir la palabra mutación. Yo te aconsejo que copies este concepto en tu cuaderno, porque a lo largo de este módulo se utiliza la palabra. Pues la mutación es una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo. Es lo que más o menos pues podríamos decir que es el mecanismo de una vacuna, pues nos hacen mutar esa información genética para hacernos resistentes a una enfermedad. Producen cambio de características que se presenta súbita y espontáneamente y que se puede transmitir o heredar. Acá tengo, si gustas copiar esto, pero también podemos decir que la mutación es un cambio aleatorio en la secuencia del ADN o ARN. Bueno, y vamos con la pregunta número 6, que también la tenemos en este mismo cuadro. La enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa, pues es la pandemia. Y vamos con estas preguntas de cierto o falso que podemos encontrar en la página 26 y 27. Inciso A dice: la pandemia son enfermedades controlables fácil y rápidamente. ¿Cierto o falso? Falso. No la podemos controlar ni fácil ni rápidamente. Inciso B. La mutación transforma la información genética de un organismo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? La mutación es una transformación. Inciso C. Es imposible que las bacterias muten. ¿Cierto o falso? Falso. No es imposible porque son ejemplos de mutaciones. Inciso D. El caballo y el lobo mexicano son ejemplos de no domesticación. ¿Cierto o falso? Falso, porque precisamente el caballo y el lobo mexicano ya hemos visto, principalmente con el lobo, que fue lo que vimos, que son un ejemplo de domesticación. Es decir, se hicieron a la forma del hombre para poder sobrevivir. Vamos ahora al último inciso, el inciso E.
El sistema inmunológico se ve afectado ante las mutaciones de las bacterias, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Porque las bacterias se defienden, mutan para poder sobrevivir. Bueno, vamos a la pregunta 7, que bueno, no es pregunta, es una recomendación. Efectúa la lectura especies introducidas en nuevos ambientes, página 27. Bueno, aquí tenemos la lectura y te voy a pedir que la realices. Es una lectura bastante interesante que nos habla de lo que sucede cuando llegan los barcos de los conquistadores a México, qué especies nuevas traen y qué consecuencias traen con ello de introducir nuevas especies y nuevas enfermedades al territorio. La siguiente pregunta nos dice: ¿en qué consiste la teoría de la deriva continental? Bueno, aquí vamos a encontrar una nota acerca de la deriva continental. Dice que, bueno, aquí no nos dice, pero nos está mostrando este mapa. Y esto lo debiste haber encontrado en el primer cuestionario, la primera hoja de trabajo, que nos habla de que estos territorios, que son los continentes del planeta Tierra, en un principio estaban unidos, no eran 5, era un solo continente llamado Pangea. Entonces, cuando hay movimientos tectónicos, o sea, de las placas de la Tierra, como terremotos, esos continentes o esa Pangea se divide. Y esa es la deriva continental, el hecho de que un solo continente llamado Pangea se vaya dividiendo a lo largo de millones de años en estos 5 territorios que ahora conocemos como continentes. Eso es la deriva continental. Esta deriva continental, como pudiste haber visto, fue propuesta o planteada por Alfred Wegener en 1912. Puedes leer este texto nuevamente para comprender el hecho de la deriva continental. Número 9. ¿Quiénes eran los presocráticos y qué postulaban? Página 29. Mira, aquí en la página 29 puedes encontrar inmediatamente en el glosario que los presocráticos eran filósofos que describieron la naturaleza por medio de explicaciones materialistas. Esto es muy importante, ahorita verás por qué. Pero, pues lo ideal es que leamos absolutamente todo el fragmento de los presocráticos. Pero bueno, yo te voy a explicar que estas personas eran de la antigua Grecia. Aquí tenemos fechas y tenemos algunos nombres, pero te quiero decir que los presocráticos fueron los primeros pensadores en alejarse de los mitos para dar explicación a los fenómenos naturales. Sin embargo, todo lo querían explicar a través de las matemáticas y en ningún momento pensaban que los organismos cambiaban. Pero la importancia precisamente radica en esto, de que sus explicaciones se alejaron de mitos para dar paso a la lógica. Por ejemplo, podríamos hablar de que ellos, los antiguos, atribuían la lluvia a un dios, atribuían el fenómeno de la luz solar también a un dios, y los presocráticos pues se alejaron de esos mitos y empezaron a dar explicaciones racionales. Aquí te muestro algunos de los presocráticos, que son Tales de Mileto, Parménides, Heráclito, Anaximandro, Empédocles, Pitágoras, Demócrito y Diógenes. Bueno, y para terminar esta segunda parte vamos a ver en qué consiste, pregunta 10, en qué consiste la escala naturae y quién la propuso, página 30.
Mira, la escala naturae fue propuesta por un filósofo griego llamado Aristóteles y es una gradación. Gradación quiere decir de grados, de forma gradual. Una gradación de los seres vivos a partir de los objetos inanimados. Aquí nosotros tenemos esta escala naturae en donde propone esta gradación, o sea, es gradual el valor de las cosas y seres que hay en la vida, en la tierra. Él, por ejemplo, da el menor de los valores a los objetos inanimados. Mira, aquí vemos cosas, objetos. Y el hecho de que estén hasta aquí abajo es que les da un valor menor. Enseguida tenemos hongos, como, bueno, son plantas, pero en especial aquí yo veo unos hongos. No es muy legible en mi libro. Quizás si tú lo tienes a color lo puedas distinguir mejor. Después siguen, aquí tenemos frutas y algunos tipos de plantas. Después tenemos plantas marinas. Luego tenemos a los insectos. Después tenemos animales marinos. Después tenemos animales terrestres. Y encabezando esta escala natural tenemos al hombre. Esta es la escala natural de Aristóteles. Pero bueno, aquí mencionarte, como te dije con los presocráticos, que ellos no pensaban, por ejemplo, que este conejo fuera a evolucionar. Y claro, pues eran tiempos demasiado antiguos para pensar en un término tan revolucionario como es la selección natural o la evolución. Bueno, y hasta aquí terminamos nuestra segunda parte de la segunda hoja de trabajo. Gracias por tu atención.